bíblicamente con las prácticas de pecado que esclavizan. Estamos enfocando en 2 de Timoteo 2:22 y específicamente en la última parte donde dice: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, pero que dice con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y aquí es donde vamos a tomar un tiempo para meditar en esta escritura. Vemos de que estas características de justicia, fe, amor y paz describen a los creyentes en su relación personal con Dios, pero también describen las reuniones de los creyentes, las actividades que hacen los creyentes juntos, y el enfoque cuando se reúnen debe estar en el Señor, como dice la última parte, que invocan al Señor. Debe ser poner al Señor en primer lugar. Esa es la razón por la que debemos reunirnos con otros creyentes. Y también debe ser poner en práctica la justicia, la fe, el amor y la paz. O sea, en breves palabras, el enfoque de la iglesia y el desarrollo de programas, de actividades, debe tener esas características. Ahora, las actividades y reuniones de los creyentes deben incluir a quienes, a los que anteriormente cedieron el control de su vida a las pasiones y deseos de la carne. A las personas que dejan los deseos de la carne y viven de acuerdo a los deseos del Espíritu, se les manda a hacerlo, ¿qué dice? Con los demás creyentes. Eso es el mandato que tenemos aquí. En desobediencia a las Escrituras, a las personas que se sometían a prácticas de pecado que dominan la vida, se les manda muchas veces a grupos fuera de la iglesia para recibir ayuda. El hecho es de que el cuerpo de Cristo es el lugar correcto para practicar la nueva vida en Cristo. El enfoque de las actividades y reuniones de la iglesia no debe estar en los pecados y problemas específicos de las personas, sino que el enfoque debe estar en la práctica de la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con las demás personas que se consagran al Señor. Los creyentes deben tratar con los problemas con justicia, no de acuerdo con el camino del hombre, sino de acuerdo a la palabra de Dios como autoridad. Los creyentes constantemente deben ser fieles al Señor, haciendo los cambios en sus vidas para agradarle a Dios. Los creyentes deben siempre poner como norma más alta el amar a Dios y a su prójimo. Los creyentes deben estar en paz los unos con los otros, con humildad, practican el perdón y la reconciliación, y también deben presentar a un mundo sin esperanza el mensaje de paz y reconciliación con Dios. Cuando las actividades y las reuniones de la iglesia se enfoquen en los pecados y problemas específicos de las personas, esas personas no reciben la ayuda que necesitan, y se les pone también una piedra de tropiezo
para los demás creyentes dedicados a la vida consagrada a Dios. La iglesia debe examinar cuidadosamente sus actividades, sus reuniones, sus propósitos, su misión, y debe hacer los ajustes para que se enfoquen en el Señor y en un caminar consagrado al Señor, para que puedan recibir y de veras ayudar a las personas que vienen de vidas controladas por prácticas de pecado que dominan la vida. A manera de reflexión, una pregunta personal: ¿cuánta disposición personal tienes ante la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo para ayudar a las personas que han estado en prácticas de pecado que dominan la vida y ahora están abandonando el pecado? Oremos. Padre, ponemos delante de ti en este momento nuestras vidas. Señor, tú nos has dado la justicia, la fe, el amor y la paz. Señor, sabemos de que el cuerpo de Cristo es el lugar ideal donde pueden venir personas que anteriormente estuvieron viviendo esclavizados en el pecado, esclavizados con prácticas de pecado que dominaban su vida. Y Señor, tú los mandas a ellos de que ellos deben huir de las pasiones y ellos deben seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Señor, que seamos ese pueblo, que seamos esa iglesia, que nuestras actividades, nuestras metas, nuestras reuniones y nuestro enfoque sea el seguir todos con esa decisión, con esa pasión, seguir tu santidad. Y encomendamos nuestras vidas y nuestras iglesias en tus manos, para que tú, Padre Celestial, seas glorificado. ¿Cómo tratar bíblicamente con las prácticas de pecado que esclavizan? En esta ocasión estamos viendo la práctica bíblica y vemos de que el primer paso para tratar bíblicamente con las prácticas de pecado que dominan la vida es entregarte a Jesucristo para vivir bajo su señorío. Si tratas con tu problema a tu propia manera o de acuerdo al camino del hombre, no podrás nunca experimentar la libertad de la esclavitud al pecado. Si te encuentras sin el poder de Dios para dejar el pecado, puede ser evidencia de que nunca has entregado a Jesucristo tu vida para vivir bajo su señorío. Vemos de que hay personas que han hecho muchos intentos y han fracasado y tienen que preguntarse acerca de su relación con el Señor. Vemos esto en 1 de Juan 3, los versículos 7 a 10. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 7, ¿cómo es conocida la persona que vive bajo el señorío de Cristo? Practica la justicia. Correcto, la persona que vive bajo el señorío demuestra patrones de prácticas justas en su hablar y actuar. En 1 de Juan 3:9, ¿cómo es conocida la persona que vive bajo el señorío de Cristo? No practica el pecado. Correcto, la persona que vive bajo el señorío no demuestra patrones de prácticas de pecado sin arrepentirse y sin hacer cambios
en obediencia a Dios. Según 1 de Juan 3:10, ¿cómo es conocida la persona que vive bajo el señorío de Cristo? Gracias. La persona que vive bajo el señorío de Cristo demuestra patrones de prácticas justas y no practica la preocupación con el yo, sino que demuestra amor a su hermano. El testimonio de una persona que es hijo de Dios no es solamente que ha hecho una oración o que haya respondido a un llamado para aceptar a Jesucristo. El testimonio de un hijo de Dios es que ha hecho cambios en su vida, abandonando al pecado para practicar la santidad y negándose a sí mismo para demostrar amor a otros. No es una persona perfecta, pero es una persona que es sensible cuando Dios le dice que haga cambios en alguna área de su vida. Hace un plan para obedecer y lo lleva a cabo en el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona se aferra al pecado al punto que aparenta ser no creyente, esa persona debe examinar si en verdad es creyente. Entonces, el primer paso para tratar bíblicamente con prácticas de pecado que dominan la vida es entregarte a Jesucristo para vivir bajo su señorío. Al hacer esto, te encuentras con la esperanza y el poder sobrenatural, y Dios hace que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. A manera de reflexión, oremos.